Muy buenas noches. Pues la verdad es una bendición estar aquí delante de ustedes. Saben que cuando entré a esta casa me trajo recuerdos muy bonitos, porque hace 30 años Casa de Oración empezó en una casa. Hoy es una casota, ¿no? Pero hasta está casi idéntico. Estaba entrando allá donde está el patio y estaba viendo los árboles y todo, así bien idéntico. Y pues yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios, porque nos dio pues ese privilegio de hace 30 años iniciar Casa de Oración, y fue de una manera muy soberana. Y bueno, hemos servido a Dios todos estos años, y pues Dios ha bendecido la obra, ha bendecido el ministerio. Y cuando yo conocí a Héctor, estaba recordando cuando yo conocí a Héctor ya hace, ¿cuántos años, Héctor? 15 años. Cuando yo lo vi la primera vez, esto no es algo de uno, ¿no? Pero yo cuando lo vi la primera vez, Dios me habló y me dijo: yo voy a usar a este joven. Y bueno, está bien. No sé si te acuerdas que te invité a comer a un restaurante, ¿sí? Y Héctor pues estaba, pues yo también estaba, pues así como: Señor, lo vas a usar, pero yo nada más obedecí. Y bueno, llegó un momento en que Dios movió todo y él empezó a servir en la casa de oración, incluso de tiempo completo. Y pasaron los años y bueno, Dios lo empezó a usar, porque él es como el que concibió, bueno, de parte de Dios sabemos, ¿no? Pero él fue el que impulsó lo que es la radio, que a través de la radio pues ahora llega a muchos lugares el mensaje del Evangelio. Pero todo iba muy bien y yo sentíamos muy bien con Héctor y Janet. Pero un día Dios me habló, me dijo: me lo voy a llevar. Y le dije: ¿a dónde? Dice: tú nada más impúlsalo, porque quiero llevarlo a Sinaloa. A veces la gente piensa que son cosas de uno. Me mandan correos y me dicen: pastor, ¿y por qué no manda nadie acá? No, es que no depende de mí. No es algo que yo planeo, yo no planeo, nosotros no planeamos a dónde enviamos a la gente, o dónde hacer una casa de oración o no. No, eso no es de nosotros, eso es de Dios. Si usted ubica bien el asunto, los discípulos hacían lo que Él les decía, no lo que ellos querían. Si yo quisiera, yo hubiera hecho una casa de oración en San Luis Potosí, yo ahí nací, y no hay una casa de oración ahí. Entonces no es lo que yo quiero, y a veces eso la gente no lo entiende. Hay gente que hasta se molesta, se enoja: ¿y por qué? Sí, allá qué, Sinaloa qué. ¿Cómo que? Pues yo qué sé. Acá hay más necesidad y mande una acá, y de muchos países. Es que no es cuestión mía, es cuestión de Dios. Nosotros nada más tratamos de obedecer a Dios, eso es todo. Y en realidad en eso se centra el cristianismo, en obedecer a Dios. Así es. Entonces, pues simplemente obedecemos, no es otra cosa, no hay nada de qué gloriarnos ni nada. Simplemente Dios habla, y si tú le obedeces, pues Dios te va a usar. Eso es todo, no hay ningún secreto, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo quiero hablar con ustedes un tema que precisamente, vayan abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Precisamente yo quiero tomar este pasaje de Hebreos 11:8. Es un tema que yo le he titulado Extranjeros y Peregrinos. Y vamos a leer en Hebreos 11, versículo 8 en adelante, hasta el 16. ¿Están listos? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo?
Nada más. Fue todo. Obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, o sea Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Necesitamos tu palabra que impulse nuestra fe, que alimente nuestra fe, y que nuestra fe esté fundamentada en tu palabra, Señor, no en emociones y otras cosas, sino en lo que está escrito. Esa es la verdadera fe. La fe que está cimentada en lo que tú has dicho, Señor. No en lo que nos imaginamos o pensamos o creemos, sino en lo que tú has dicho ya, Señor. Enséñanos en esta noche a ubicar nuestro corazón y entender que en esta tierra solamente somos extranjeros y peregrinos, y que solamente vamos de paso en esta tierra, y que nuestra vida aquí tiene un propósito. Pero debemos de poner nuestro corazón en esa ciudad, en ese lugar donde vamos a vivir contigo, Señor, por toda la eternidad. Danos sabiduría para hablar y da entendimiento a mis hermanos, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que conociendo cómo es la naturaleza humana, cómo somos los seres humanos por naturaleza somos personas que buscamos estar bien en la tierra, que buscamos tener tranquilidad, que buscamos tener todas nuestras necesidades suplidas. Eso es algo natural, ¿sí? El asunto con los cristianos es que nosotros debemos de ir más allá, de una búsqueda más allá que buscar la satisfacción aquí en esta tierra. Hace unas semanas estuve visitando las casas de oración que hay en los Estados Unidos. Y bueno, ya ahí los primeros misioneros que enviamos allí fue hace 10 años. Y bueno, cada año los visitamos también. Y yo noto en los cristianos y en otras iglesias amigas nuestras, yo noto en los cristianos de allá, la mayoría que están en las iglesias de casa de oración, pues el 99% son latinos, ¿sí? Y todos se fueron buscando el sueño americano, ¿sí? ¿Buscando qué? Una mejor vida, buscando una mejor satisfacción para sus necesidades. Y eso es natural, es del hombre, ¿sí? El problema es que como cristianos, yo les decía, tienen que empezar a cambiar su visión. Yo les decía, a ustedes los trajo aquí el sueño americano, y ese sueño americano no los deja dormir, porque están bien esclavizados al trabajo. Y luego ya conocen a Cristo, se convierten a Cristo, pero siguen detrás de las cosas materiales.
Ahora, Dios sabe que necesitamos lo material, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos pues, cosas aquí en la vida. Pero eso no es el principal, la meta principal que nosotros los cristianos, digo, si usted es cristiano, yo le estoy hablando a los cristianos ahora, no estoy evangelizando, les estoy hablando a los cristianos. Si usted es cristiano, usted debe de ir, su mente debe de ir más allá de solamente la búsqueda de las cosas materiales. Porque hay tanta matazón por todos lados, porque todos quieren dinero, porque creen que el dinero los llena y lo tienen y están más vacíos que una Coca-Cola que se tomó al que le gusta. Fíjese en el versículo 11, capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, para que vean qué clase de hombre era este hombre. Era un hombre de fe. Dice ahí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe es obedecer a Dios. Ahora, lo llama, él obedece y Dios le dice, salte de tu tierra y de tu parentela. Pero dice aquí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo está eso que salió sin saber a dónde iba? Esa es la verdadera fe. Que cuando Dios te dice algo, tú obedezcas. Uno de los primeros pastores de la iglesia cristiana, por ahí del siglo III, hay muchos escritos de él dijo que la verdadera fe es aquella que cuando tú le pides algo a Dios y te lo da, tú le das gracias a Dios. Pero que si no te lo da, sigues creyendo en Dios. ¿Entendieron eso? Es decir, la fe, como en el caso de Abraham, lo llevó a confiar plenamente en lo que Dios le estaba diciendo, salte de tu tierra y de tu parentela, pero salió sin saber a dónde iba. Él no sabía. Esa es la vida de fe. Él no sabía lo que iba a hacer Dios con Abraham. Cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí a levantar lo que hoy es la casa de oración, Él no nos dijo. Nosotros estábamos en una iglesia y nos dijo, van a salir y van a iniciar una congregación. Yo le dije, ¿y a dónde? Dice, tú obedéceme primero. Entonces yo le dije, ok, pues yo tengo que hablar con el pastor, y háblale al pastor, pues para salir como debe de ser, en el orden, ¿no? Entonces yo fui a hablar con el pastor y me dijo, no quería. Finalmente Dios habló con él, trató con él, y me dice, está bien, Chuy, dice, pues bueno, está bien, vamos a orar por ti y tu esposa. Entonces me dice, ¿y a dónde te vas a ir a levantar una obra? Y yo le dije, no, pues no sé. Me dice, ¿cómo no sabes? Le digo, no sé, ya ves, eso no es de Dios, me dice. Le dije, ¿cómo no? Y le saqué el versículo Él salió sin saber a dónde iba, pues igual yo. A mí Dios no me ha dado ninguna explicación, nada más me dijo, sal. Y el pastor dijo, no, pues sí, total oraron por nosotros y salimos sin saber ni qué. Esa es una manifestación de fe, cuando tú obedeces. El mismo que fue uno de los padres de la iglesia, San Agustín, dijo también que en las cuestiones de fe, en tu relación con Dios, él dijo así, no trates de entender primero para luego creer, sino cree para que después puedas entender. Y en las cosas de Dios es así, es primero la fe. ¿Entienden? Y generalmente no es así. Dios está tratando contigo, no entiendo. No, es que por fe, si tú lees todo el capítulo 11 de Hebreos, dice que por la fe Abel ofreció lo mejor, por la fe Noé preparó el arca, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, por la fe. O sea, ellos eran gente de fe, aunque no entendían. Imagínate que Dios le dice a Noé, construyete un arca, y donde él estaba no había mar. ¿Un arca? Sí, un arca, porque voy a hacer llover.
Ah, bueno. Y empezó a construir. O sea, ellos no trataron de entender para luego creer. Ellos primero creyeron y luego entendieron. Esa es la vida de fe. Esa es la verdadera fe. Entonces no trates de entender para luego creer. Primero cree. Lo que estés pasando ahorita, cree lo que dice la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la verdadera fe. Pero es que estoy sufriendo. Tú cree, no trates de entender. Entonces, fíjate, la fe en Dios que tenía Abraham hizo que el mismo Abraham viviera como un extranjero en esta tierra. Esta es una historia de mis favoritas. Dice en el versículo 9, Hebreos 11:9, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate, Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero. ¿Qué es un extranjero? Alguien que está en un país que nomás va de paso, ¿sí? Está allí, sabe que allí no es su hogar, que nada más está de paso. Ese es un extranjero, ¿sí? Entonces, él sabía que solo estaba de paso en esta tierra. Por lo tanto, su corazón, sus pensamientos, sus anhelos, no estaban en las cosas de esta tierra, estaban en las cosas celestiales. Y su forma de vida mostró el por qué él no echó raíces en la tierra prometida. Era una tierra literal. ¿Por qué? Porque la visión de Abraham era más alta. La visión de Abraham era más profunda. La visión de Abraham iba a trascender de tal manera que a los creyentes hoy, la Biblia los llama que somos hijos de Abraham por la fe. Fíjate nada más. Ahora, dice la Biblia que Abraham era un hombre riquísimo, ¿cierto? Y los que les gusta mirar solo las cosas terrenales, que ponen nada más su mente en lo terrenal, y hay un montón de enseñanzas y de predicadores que hacen que la gente ponga su vista en las cosas terrenales. Ellos te hablan de las riquezas de Abraham, pero nunca te hablan el otro lado. Es cierto que Abraham era riquísimo. Ahora, ¿quién bendijo a Abraham? Dios. Pero lo que no te dicen es que es esto. Por ejemplo, él tenía tanto dinero para construirse un castillo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Pudiendo haberlo hecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿Ah? Él vivió, dice ahí en el texto, vivió en tiendas de campaña, para que usted entienda, ¿no? Las tiendas de campaña, esas no tienen fundamento. Cuando usted construye una casa, le mete fundamentos, ¿no es cierto? Escarba y le mete fundamentos. Y usted está diciendo, aquí me voy a quedar a vivir el resto de mis días, es mi casa. Y él no se construyó un castillo. ¿Por qué vivió en tiendas? Porque una carpa, una tienda, esa se levanta, ¿sí? Y donde te agarra la noche, ahí la vuelves a desarmar. Y en la mañana, si te quieres ir a otro lado, simplemente quitas las estacas y la envuelves, te le echas a la espalda y sigues caminando. ¿Por qué Abraham no se construyó un castillo? ¿Saben por qué? Porque Abraham confiaba, entendía y tenía un deseo mucho más allá de lo terrenal. Él sabía que un día vería una ciudad celestial, una ciudad que Dios había planeado, una ciudad que Dios ha construido pero con bases firmes. Entonces, fíjese bien, la fe bíblica, la fe real, tiene una visión celestial y no terrenal. Todos aquellos que todo su enfoque está en que el mejor carro, la mejor casa y el mejor no sé qué, y gente de éxito aquí, no saben lo que dicen. Son terrenales. Porque eso lo puedes tener hasta sin Cristo. Para eso no necesitas a Cristo, pero para llegar al cielo sí necesitas a Cristo.
Bueno, cualquiera de ustedes, por puro sentido común, nada más que no nos gusta pensar en esto, sabemos, por puro sentido común, sabemos allá como en un rinconcito, de que un día vamos a morir. No les gusta pensar en eso, ¿verdad? Pues deberían de hacerlo más seguido. Porque si hay algo que está asegurado, es eso. Pero ese no es el problema, que vayamos a morir. El problema es a dónde te vas a ir cuando te mueras. Pero si eres cristiano, el problema es, Dios te va a decir, a ver, ¿qué hiciste? No, pues es que yo luché. Es que yo me esforcé para darle lo mejor a mis hijos. Sí, qué bueno que trabajaste, porque también la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Dice, sí, pero ¿y lo espiritual y yo dónde me pusiste? Ese es el problema. Fíjate, en Hebreos 11:10 dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene, ¿qué dice? Él esperaba, él miraba por otro lugar. Él miraba esto y decía, no, este no es mi hogar. Ninguna ciudad construida por los hombres tiene fundamentos eternos. ¿Sí o no? Cualquier terremoto los derriba en 20 segundos. Desde la triste torre de Babel, que no quedan ni sus luces, hasta las orgullosas ciudades de Nueva York. ¿Ya ven lo que pasó en Japón? Sí, un país rico, de primer mundo, en un ratito se les fue todo, ¿sí? Pero la fe de Abraham lo ubicó en un lugar muchísimo mejor, en una ciudad no terrenal. Esa ciudad dice que su arquitecto, en el versículo 10 dice, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Y lo que Dios hace tiene fundamentos eternos. Entonces Abraham obedeció porque quería ir a esa ciudad eterna, una ciudad planeada y construida por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo así? No se turbe vuestro corazón. ¿Se acuerdan? Dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y luego dijo esto, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero luego añade algo muy importante, si así no fuera, si no hubiera nada después de la vida, y si no hubiera un cielo que Dios promete a los que aceptan el sacrificio de Jesús, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dios no es ningún mentiroso. Yo os lo hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Él está hablando de que Él va a venir por segunda vez. ¿Cuántos creen que Jesús va a venir por segunda vez? Amén. Aunque no lo crean. En eso no de eso no depende si Jesús viene o no, si lo crees o no. No, porque Él prometió venir. El problema es que no todos lo esperan. Aún muchos que están metidos en las iglesias, porque dicen que son cristianos y viven como si Cristo nunca fuera a venir. Pero van a la iglesia el domingo. Pero sus vidas cotidianas hablan como la vida de Abraham hablaba de que él era un extranjero, que él no tenía sus cimientos aquí, que sus anhelos no estaban en la tierra, aunque tenía muchas riquezas. Su vida, su forma de vida hablaba. No estoy diciendo que te vayas a vivir en una tienda, no, sino lo que vives. Espero me esté explicando. ¿Sí? Entonces él estaba demostrando, fue algo de él, yo no quiero nada de aquí. Yo sé que un día me voy a morir. Yo anhelo algo mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Jesús le dice, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros. Hay un feedback como de graves. Para que donde yo estoy, ahí está, vosotros también estéis. Ahora, ¿cuántos quieren estar con Jesús? Amén. Ok. Si tú quieres estar con Jesús, entonces la pregunta es esta: ¿dónde tienes tu mira puesta? ¿Dónde están tus anhelos? Porque cuando yo conocí a la que hoy es mi esposa, vamos para 34 años de casados,
Cuando yo la conocí, que me la presentaron y hablé con ella y pues algo pasó allí, ¿no? Bueno, ustedes entienden esto, ¿no? Los casados. Entonces, nos hicimos amigos. Cuando nos hicimos novios, pues uno quiere estar con la persona que ama, ¿sí o no? Uno quiere estar con la persona que ama. Y lo que yo veo en muchos cristianos es que dicen que aman a Dios y parece como que nunca quieren estar con Él. ¿Por qué dice eso, pastor? Por cómo viven. Porque les voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Ok, fíjese, la segunda pregunta es diferente, ¿eh? ¿Cuánto amas a Dios? A ver, contesten algunos. ¿Cuánto aman a Dios? Amén. Pero ¿cuánto es amén? Mira, yo te voy a decir cuánto en realidad amas a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios? Nosotros amamos a Dios. La realidad de nuestro amor a Dios es esta. No consiste en lo que yo diga cuánto lo amo, sino en la medida que obedezco sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, no, si sí conocen. Si me amáis, ¿qué? Dijo, guardaréis mis mandamientos. Entonces, yo puedo decir que amo a Dios y no le obedezco. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Entonces, el amor a Dios se demuestra por lo que hacemos. Es bien elemental esto, ¿sí? Fíjate, Pablo en Colosenses capítulo 3 habló lo siguiente, Colosenses 3:1. Fíjate, habló de este punto porque los colosenses estaban siendo desviados por falsos maestros. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y les dijo lo que ahorita vamos a leer aquí, pero déjeme darle un contexto. Les dijo esto porque falsos maestros habían entrado en la iglesia de Colosas y les empezaron a desviar su mirada del verdadero sentido del cristianismo y del verdadero amor a Dios y obediencia a Dios por puras prácticas, por puros rituales, ¿me entiende? Los seres humanos somos dados al ritualismo, somos religiosos por naturaleza, pero el verdadero cristianismo es vida, ¿entiende? Son respuestas de obediencia a Dios. Entonces mire lo que escribió Pablo. Colosenses 3:1 dijo así: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Qué significa haber resucitado con Cristo? Significa que tú naciste de nuevo, a una vida nueva, y moriste al pecado. Entonces tu vida ahora, si tú eres cristiano, tú ya no tienes ninguna relación con el pecado, aborreces el pecado. Seguimos fallando, sí, pero tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Él es fiel y justo para perdonarnos. No es su voluntad que pequemos, pero cuando pecamos nos duele, ¿a poco no? Ok. Entonces, eso es haber resucitado con Cristo. Pero Pablo cuestiona a los colosenses, si es que verdaderamente ustedes han resucitado con Cristo, ¿qué les dijo? Buscad las cosas de arriba. El verbo buscar, hermanos, es un verbo que habla de buscar algo, pero con mucho afán. ¿Se acuerdan que Jesús habló? No os afanéis de vuestra vida, qué comeré, qué vestiré, porque los que no conocen a Dios, los gentiles, buscan todas estas cosas. ¿Se acuerdan que dijo él? Bueno, es la misma palabra. Y él dijo, cuando dijo, miren las aves del cielo, miren cómo Dios las alimenta, miren los lirios del campo, cómo Dios los viste así, ustedes valen más que ellos. Y luego les dice,
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué? Es el mismo verbo que aparece aquí, que Pablo les dice, perdón, a los colosenses. Buscar las cosas de arriba es exactamente el mismo que Jesús usó. Buscar primeramente el reino de Dios, o sea, buscar con afán a Dios, su voluntad. Cuando Dios te habla, procura obedecer. Así le demuestras tú a Dios que verdaderamente lo amas. Repito, tenemos que trabajar, pero que el afán, hermanos, no nos envuelva de tal manera que tengamos en segundo lugar lo más valioso, que es lo eterno. Pablo decía a los corintios, nosotros no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo es eso? Porque las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales, y las que no se ven son eternas. ¿Y qué miraba Abraham? Lo que no se ve. Sí, hay que trabajar, darle lo mejor a los hijos, pagarles una carrera. Sí, pero sobre eso, hermanos, así como a veces nos afanamos por lograr ciertas metas terrenales, también afánense, hermanos, por buscar a Dios, por amar a Dios, por obedecer a Dios. Yo he estado en múltiples ocasiones con personas que están muriendo. Y he estado con gente que fue muy rica. Oh, cuánto diera yo todo por estar sano. Pues sí, pero aunque quisiera, usted está muriéndose de cáncer. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, necio, le dijo a uno, pues todo lo que acumulaste, dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que acumulaste, ¿de quién va a ser? Dice, mejor háganse tesoros en el cielo. ¿Ven? Entonces, dice Pablo, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire, la frase poned la mira, en la mente de Pablo está la de un arquero, ¿sí? Y bueno, todavía es la misma técnica que usan en los Juegos Panamericanos que acaban de pasar en Guadalajara, y pues ya vienen los Olímpicos, todo eso. Usted si ve a los arqueros, ellos toman la flecha y se concentran y ven, tienen la mira, ¿dónde? En el blanco, y ellos se concentran y están así, y toman la flecha y no se le quitan la vista. Entonces toman la flecha y comienzan y hacen esto, o sea, para estirar y tensar, y se apuntan y están ahí. O sea, es algo muy enfático, ¿entiende? Ponen la mira y luego sueltan la flecha, porque su deseo es dar en el blanco. Esa figura la tomó Pablo para ilustrarnos. Poner la mira, ¿en dónde? Las cosas de arriba. O sea, en lo espiritual, en las cosas que no se ven, que son eternas. ¿Están entendiendo? Ese debe ser el centro, ¿sí? Un cristiano debe tener su mira puesta en Cristo. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Esta hermana sabe mucha Biblia. ¿Se me adelanta? Oh, qué bueno, gloria a Dios. Se sostuvo como viendo el invisible. Fíjate, dice que Moisés por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y hoy todos quieren ser amigos del gobernador, y amigos del diputado, hasta lo pregonan y lo presumen. Y Moisés despreció eso. ¿Por qué rehusó? Porque él miraba más que los logros terrenales, él miraba al que no se ve. No, esa era gente de Dios. Yo sé que aquí hay gente de Dios, ¿o no? Amén.
Algunos están medios con la mira por todos lados, ¿no? Pero hay una anécdota que me compartió uno de mis maestros de Biblia de hace muchos años, sobre un hombre que le gustaba escalar. Entonces, pero era un granjero, y de cuando en cuando se iba a los cerros ahí cercanos. Entonces se fue a uno de esos cerros, y cuando estaba escalando encontró un nido de águila. Entonces tomó un huevo y lo guardó. Entonces llegó a su granja y dijo, pues vamos a ver qué pasa, y lo puso ahí donde estaban las gallinas empollando sus huevos. Entonces pasó el tiempo y pues sí, las gallinas lo empollaban, y de pronto rompe, ¿no? Y pues salió un aguilucho ahí, ¿no? Y pues salieron los pollitos y empezaron a crecer. Entonces pues el aguilucho miraba que los pollos se agachaban y siempre comiendo del suelo, ¿sí? Entonces el aguilucho pues empezó a hacer lo mismo. Él pensaba que era un pollo, ¿sí? Entonces los pollos, si usted se fija, los pollos cuando ya se hacen gallinas o no vuelan, nomás suelo. O sea, ¿cuándo ha visto volar a un gallo? Tienen alas pero no vuelan, y siempre andan arrastrándose ahí, siempre mirando hacia abajo. Y pasó el tiempo y el aguilucho pues le comenzaron a salir las alas, pero él creía que era un pollo. Pero algo dentro de él le decía algo diferente. Entonces un día levanta sus ojos al cielo y ve un águila, pero que planeaba y daba vueltas y daba unos giros pero impresionantes, así, unas caídas, y empezó a sentir algo dentro de él le decía que él no era un pollo, pero lo que miraba a su alrededor eran puros pollos. Entonces un día, mirando aquella águila que vivía por esas montañas, pues en realidad era el padre, ¿verdad? Y la madre que andaban ahí volando. Entonces él de pronto tira unos aletazos y que despega, ¿sí? Pero cuando ya va tomando altura, así 1 metro, aparece el granjero y lo agarra en el aire y le corta las alas, ¿sí? Y lo tira ahí con los pollos. Entonces pues los pollos ahí nada más, y él otra vez, pero de cuando en cuando miraba, le crecen las alas y vuelve la misma escena, tira los aletazos y empieza a elevarse y lo vuelve a agarrar a aquel hombre y le vuelve a cortar las alas. Pero para entonces ya el aguilucho pues ya había crecido, y ya algo le decía que él no era terrenal, que él no era para andar comiendo lo que comían los pollos. Y siempre ya miraba hacia arriba, y el granjero lo dice, no, se me va a ir un día, ¿no? Entonces el aguilucho, al paso del tiempo, ya no abrió las alas, dejó que crecieran. Dijo, no, yo no soy de aquí, hay algo que me impulsa a mirarlo de arriba, lo de las alturas. Y en un descuido del granjero aquel malvado, tira los aletazos y emprende el vuelo y empieza a volar hacia las alturas, y encontró el verdadero sentido de su naturaleza. ¿Entienden, hermano? El cristiano no es ningún pollo, ¿entiende? Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, habla como águilas, ¿sí o no? Haciendo una analogía. Pero escúchame bien, todos esos predicadores que te hacen poner la mira en las cosas de arriba son como el granjero, te cortan las alas, y tú mereces el mejor carro, y tú mereces la mejor. Estás como los pollos, comiendo lo terrenal. Y Abraham, que tenía todo, ese era un águila real. Y ese volaba y decía, no, yo no voy a comer lo que comen los pollos. Hermanos, dejen de comer lo que les da el granjero aquel.
No somos pollos, somos águilas. ¿Entendieron la analogía, verdad? Se les ve en la cara que entendieron. Por eso dice, poner la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que yo muera? Me van a vituperar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el Evangelio? Y les repetía y les repetía. Entonces, en una de esas, Pedro dice ahí en el Evangelio de Mateo, que lo tomó aparte y le dijo, Señor, que en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús le responde, quítate delante de mí, Satanás, le dice. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, fíjate bien, ¿cuál es el punto aquí? El punto es este. Pedro tenía buenas intenciones. No quería que le pasara nada a su maestro. Pero si Cristo le hubiera hecho caso a Pedro de no morir por nosotros en la cruz, ¿dónde estaríamos? Entonces, esto me enseña a mí una cosa, que los cristianos no debemos de andar por sentimientos humanos, ¿entienden? Sino por fe. Desgraciadamente el cristianismo que se predica hoy, el evangelio que se predica hoy, es un evangelio con una tendencia hacia lo emocional, hacia lo sentimental, nada más lo puro humano. Por eso es que te encuentras cristianos diciendo cosas como estas. Están en la alabanza y luego el que está dirigiendo dice, levante sus manos, y dice, no, yo no. Levante sus manos, no, pues no siento. Dicen, es que no siento. Y si yo las levanto si no siento, entonces soy un hipócrita, dicen. No, porque no siento, no me nace, dicen. No, espéreme, no. Eso no es hipocresía. ¿Sí? ¿Usted cree que cuando Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo en sacrificio, ¿usted cree que le nacía? ¿Usted cree? Sí, ¿dónde quieres que le entierre el cuchillo, Señor? Y hoy todo el evangelio que se predica, o mucho del evangelio es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? A ver, ven, voy a hablar por ti. ¿Qué sientes? No, pues nada. Para que sientas. Y todo el evangelio está basado en ¿qué ves? ¿Qué tocas? Vengan a que está cayendo polvo de oro, está cayendo diamantes, vengan a... Yo conozco un diamante, ¿para qué quiero ver otro? Fíjese bien, ver, tocar, sentir. Oye, hermano, la verdadera fe no es de lo humano, No sé si me estoy explicando. Bueno, se lo voy a ilustrar así, porque veo que algunos así hicieron así como, ¿what? Así como, ¿qué está diciendo? Ahí le va. Es un ejemplo bien simple. ¿Cuántos de ustedes reciben un recibo de luz y de teléfono y todo eso? ¿Todos reciben? Sí, ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes ven el recibo y dicen, ay, mira, qué bendición, 4,000 pesos de luz? ¿Cuántos de ustedes dicen eso? Ay, mira, y luego vas con tu vecina y le dices, mira, me salió de 5,000 el recibo de la luz. Y la otra te dice, no, yo estoy mejor, a mí me salieron 7,000. ¿Cuántos hacen eso? No, ¿verdad? O el recibo del teléfono y 12,000 pesos. Hijo, qué bendición. Hay que hablar por celular. Y luego dices, ay, qué bendición este recibo. Entonces, ay, no, hay que ir a pagarlo ya. Me urge ir a pagarlo. Y tú agarras tu carro, agarras un taxi y te vas a la comisión o a Teléfonos de México a pagar el recibo porque te nace, ¿verdad? Porque sientes, ¿verdad? Y como no quieres ser hipócrita, pues entonces tú quieres, estás bien feliz, bien contento, y luego llegas a Teléfonos de México y está una fila como de 2 kilómetros de gente igual que tú, con unas ganas de pagar. ¿Cuántos saben que no es así? Ve las filas de todos los que van a pagar y mírenles la cara. Ahora, ¿qué pasa si no pagas el teléfono y la luz?
te la cortan. ¿Saben por qué muchos de ustedes tienen la luz cortada y la comunión con Dios cortada? ¿Saben por qué? Porque la fe es obedecer, sientas o no. Tú vas y pagas el teléfono y la luz, te nazca, sientas o no. Ahora sí entendieron. A mí me interesa que entiendan. Perdona a tu esposo. No, voy a orar hasta que lo sienta. Es que no, por eso nunca lo vas a perdonar. No, hasta que me nazca. No, pues nunca te van a hacer. No, es de obediencia, hermanos. Es de obediencia. Entonces, cuando Pedro se acerca a Jesús y lo abraza y le dice, de hecho, en el texto griego habla de que lo regañó. De ninguna manera te acontezca esto. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. No que él fuera Satanás, ni que estaba posesionado. Satanás significa adversario. O sea, es algo que le está diciendo, no trates de hacer lo contrario a mi voluntad, a la voluntad del Padre. Tus emociones, Pedro, te están llevando en un error gravísimo. ¿Me quieres estorbar para cumplir el plan que Dios trazó? ¿Nada más porque a ti te duele en tu sentimiento humano? Estás muy equivocado, Pedro. Dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿De quién son sus hijos? Fíjese bien lo que dijo, son de Dios. ¿Y qué cuando Dios pide uno de nuestros hijos? Eso no. Y ahí es donde la fe, la soberanía, fe en la soberanía de Dios. O sea, porque Dios es el dueño, ¿no? Y Él nos llama cuando Él quiere. ¿Sí o no? Cuando mi padre cayó enfermo, que de allí murió, yo he orado por mucha gente y he visto milagros extraordinarios. Y yo creo en milagros. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar. Yo voy a orar, si tú lo quieres sanar está bien. Y me contesta, ni ores, me lo voy a llevar ya. ¿Ah, sí? Ah, está bien, pues es tuyo. Y él se había entregado años atrás a él. Yo sabía que era de él, era mi padre, pero le pertenecía a él. Entonces me dijo, tú háblale a tu mamá y dile que ya me lo voy a llevar, porque mi mamá, yo la veía más débil, pero cuando le empecé a explicar, termino de explicarle, estábamos en el hospital y me llama el doctor, y me dice, venga, dice, su papá acaba de fallecer. Le digo, gracias. Entonces voy con mi mamá, y le digo, pero yo le había hablado 1 hora de cuestiones de fe, como esto. Entonces le dije, mamá, el doctor acaba de decir que mi papá acaba de morir. ¿Y saben qué dijo la viejita? Dijo, ay, gracias Señor porque me los dejaste más de 50 años. Gracias Señor porque vivimos felices muchos años. Gracias Señor. Y yo me sorprendí de la reacción. Fíjense lo que hace la fe. ¿Cómo obra la fe que está sustentada en Dios y en su palabra? Te hace bien sólido. Por esto esta gente hizo cosas que no hay otra manera de explicarlas si no es por medio de explicar y de hablar lo que es la fe. Entonces, bueno, avancemos en la historia de Abraham. Dice en el versículo 13, Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Ahora, ¿quiénes son todos estos? Si usted lee el contexto de todo el capítulo 11 de Hebreos, habla de Noé, de Abraham, del mismo Abraham, habla de Josué, de Caleb, de David, de todos los hombres de Dios que todos hicieron por fe, demostraron que ellos tenían confianza en Dios. Ok, conforme a esta fe, pero mire, ponga mucha atención, conforme a la fe murieron todos estos, y subraye la frase que sigue, sin haber recibido lo prometido.
sin haber ¿qué? Recibido lo prometido. Ahora, ¿qué fue lo que Dios prometió desde el Génesis? ¿Quién dijo eso? Que Jesús iba a nacer. Desde que cubrió a Adán y a Eva con las túnicas de pieles, le hizo túnicas de pieles de animales, ahí Dios sacrificó animalitos inocentes, apuntando hacia el sacrificio de Cristo. Ahí estaba implícita la promesa de Dios de enviar a un Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ahí está un poco escondido, pero ya se nos ha revelado ahora en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ellos murieron creyendo que verían al Mesías. Lo que Moisés hizo, lo hizo creyendo que iba a ver al Mesías. Y ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Es decir, que su fe estuvo intacta hasta el día de su muerte. Antes de tus metas y anhelos y sueños, hoy te enseñan a soñar, sueña grande, y los tienen dormidos, porque solo dormidos se sueña. Y que lo que tú anheles, lo que sueña grande, y que... ¿Y sabes cuánta tontería te dice? Eso no enseña la Biblia, hermanos. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Entonces, Abraham, hermanos, está allí y levanta el cuchillo. ¿Se acuerdan de esta historia? Y está allí y de pronto viene el ángel del Señor. Y dice, Abraham, detente, porque ahora sé que temes a Dios. Fíjate hasta dónde lo probó. Entonces dice que, imagínatelo, hasta el último minuto, porque él en el fondo sabía que aunque lo matara, como Dios le había prometido que de él iba a nacer el Mesías, pues yo no sé cómo le va a hacer Dios. Él me prometió, Dios no miente. Entonces yo voy a hacer lo que él me está diciendo, no lo entiendo, pero yo voy a obedecer, y él me lo va a regresar. Y ahí estaba hablando de la resurrección. Está escondido ahí, ¿lo alcanza a ver usted? Para nosotros ya está revelado. Entonces, fíjate, pon mucha atención, porque esto está, bueno, ya nos vamos sobre el final, fíjate bien. Fíjate bien esto, Juan capítulo 8, versículo 56. Juan 8, 56. Esta parte de la escritura está, fíjate, dice, Abraham, está él discutiendo con los fariseos, ¿sí? Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, vamos a analizar eso. Dice que Abraham vio ese día, aunque nunca lo vio. ¿Qué significa? Que él, su mirada nunca estuvo en lo terrenal. Siempre miraba hacia lo que Dios le había prometido, lo celestial. Él anhelaba vivir con el Mesías, él anhelaba la redención. Fíjate nada más qué cosas. Entonces dice Jesús mismo, dice, Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día y lo vio. O sea, ¿por medio de qué lo vio? Por la fe. Por la fe. Por eso todo lo que él hacía a su alrededor, lo que hacía era en base a lo que creía. Por eso vivía en tiendas. Porque decía, no, yo con esto quiero decir que mis intereses no están aquí en la tierra, están allá en el cielo. Ahora, nunca lo vio en esta vida, pero lo vio por fe.
¿sí? Pero fíjense qué eran las cosas que veía por fe. Porque ahora los cristianos se les ha bajado al nivel de pollos. Y luego dicen, ven pasar un Cadillac y dicen, Dios me va a dar uno como ese. Ah, sí, por fe. Fíjate. Y eso lo utilizan así, por fe. ¿Tú crees que Dios quiere que pongas tus ojos en el Cadillac? Ahora, si Dios te lo da, pues disfrútalo y invita a dar una vueltita. Porque a veces así Dios obra, a unos les da, a otros no les da, a otros los mantiene del pan necesario, de cada día. ¿Saben por qué? Dale gracias a Dios si tú eres uno de esos. De hambre no te vas a morir, porque Dios sabe que si a algunos de sus hijos les da más, se le descarrían. Como un pastor amigo mío me contó, dice, fíjate, llegó un hermano y dijo, pastor, fíjese que de esos hermanos que, ay Dios, ¿verdad? Dicen, pastor, soñé que me sacaba la lotería. ¿No te han salido esos acá, Héctor? Híjole, hermano. De esos que sueñan grande, ¿no? Dice, pastor, dice, me voy a sacar 100 millones de pesos, dice, y pues no le voy a dar el diezmo, no voy a dar el diezmo, voy a dar el 20%. 20 millones, de veras, hermano. Sí. Ah, pues dice, a ver, si cuando los tenga y te los dé, ¿tú qué piensas que pasaría si yo te entrego los 20 millones de pesos? Dice, me echaría a perder. Así le dijo el pastor. Me echaría a perder, dice. No, quédate con tus 20. Dice, además no te vas a sacar nada, dice. Y pasó la rifa y todo, y no sacó nada, ¿no? Y decía que por fe. Y pues fíjate en lo que los cristianos hoy utilizan, por fe, por fe. Y Jesús dice, Abraham, vuestro padre se gozó que había de ver mi día y lo vio por la fe, ¿no? Y se gozó. Qué tremendo. Vamos a Hebreos 13:11 rápidamente. Entonces dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. ¿Saben qué significa eso? Como cuando tú ves a la distancia ya. Yo me imagino a Abraham mirando siempre hacia el infinito. Yo me acuerdo cuando era niño, a mí siempre me gustó ver las estrellas cuando era niño. Y fíjense, yo ahora ya que soy cristiano, entiendo que Dios se estaba revelando a mi vida desde que yo era un niño. Porque un día me acosté, yo vivía allá en Guadalajara, en la penúltima casa de la ciudad en ese tiempo. En la penúltima casa de la ciudad, sí, así. Entonces, pues caminaba 10 pasos y ya estaba el bosque, el cerro. Y a mí me encantaba. Siempre me ha gustado la naturaleza desde chiquillo. Entonces yo me iba y me acostaba en el pasto así y miraba las estrellas. Y miraba, una noche nunca se me olvidará. Yo sentí como que el cielo me habló. Me dijo, tú eres de acá. Y yo así como que me impactó tanto, así, y que hasta la fecha, es más, antenoche, yo salí al patio de mi casa ahí y estaba viendo. Y yo digo, yo soy de arriba, yo anhelo que Jesús venga. Yo no estoy a gusto en esta tierra. ¿Ustedes están a gusto? Yo no estoy a gusto. No. Fíjate, ellos mirándolo de lejos, creyéndolo, dice, y saludándolo. Saludándolo significa abrazar a alguien que tú has esperado por mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos tienen familiares en los Estados Unidos? Casi todos, tenemos. Y allá está el abuelo, el tío, el hermano, qué sé yo, el hijo, qué sé yo. Y tiene 20 años que no viene, y de pronto dice, tú durante esos 20 años has estado anhelando verlo, porque no puede salir, porque luego ya no puede rezar, y ahí está la gente. Mire, cada que yo regreso de los Estados Unidos, me encuentro con una escena bien conmovedora, y hasta me gusta
O sea, porque es algo que, no sé, me gusta observar. Pero cuando ya sales, después de la aduana, está el montón de gente esperando a todos los paisas, ¿no? Están ahí, y globos, y flores, y la gente, ¿verdad? Y entonces yo me quedo ahí un ratito, y empiezo a ver. Entonces sale el montón de gente, ¿sí? Y todos así, y unos ya van llorando, yo los veo llorar en el avión, ¿sí? Entonces cuando se bajan y aquellos encuentros, pues a poco no, son conmovedores, se te hace un nudo en la garganta, porque son años de estar esperando. Una vez vi una escena que se me hizo un nudo en la garganta, porque estaba una señora con unas jovencitas como de unos 18 años. Dice, él es tu papá. Papá, híjole, qué cosa, no, es que es conmovedor. Entonces se abrazan de una manera, pues lloran y hasta los agarran a los cuatro así, ¿verdad? Bien impresionante. Miren, esa palabra, aquí donde dice creyéndolo y saludándolo, en el griego significa abrazándolo. Habla de dar la bienvenida a alguien que amas mucho, pero que vivió mucho tiempo lejos, que no veías. Fíjate, estos se la pasaban ahí creyendo y con unas ganas de abrazar al Mesías, que se murieron haciendo eso. Ahora fíjate lo que viene, saludándolo y confesando. Pero confesar no es lo que yo dije hace un rato, ¿no? Aquí confesar en el griego significa admitir. Entonces, confesado, admitiendo ¿qué? ¿Que eran qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego dice el versículo 14, porque los que esto dicen, confiesan, ¿sí? Dan a entender que buscan ¿qué? Una patria, una tierra, pero celestial. Y para terminar, ábrale ahí en Apocalipsis 21:1 para darles un panorama así muy muy sencillo. Apocalipsis 21. De esa ciudad que Abraham vio, que todos los hombres de Dios anhelaron. Apocalipsis 21:1. Y que a Juan el apóstol se le reveló. Y quedó escrito en Apocalipsis. ¿Están listos? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado sobre el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ven y te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu, dice, en una revelación, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios.
y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahí es donde yo voy a vivir. ¿Dónde vamos? Ahora, dos versículos, Hebreos 11, 15 y 16. Dice Hebreos 11, 15. Si pues, me espero, Hebreos 11, 15. Si pues hubiesen estado pensando en aquella ciudad de donde, o aquella tierra donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Un cristiano de la antigüedad dijo: la fe cree lo que no ve, porque si lo ves, entonces eso no es fe. Decía, el Señor se ha ido para no ser visto. Él está invisible a nuestros ojos, pero para ser creído. Entonces la verdadera fe en aquel que es invisible, la verdadera fe es, dijo, es en aquel que es invisible. Fe, la fe, nuestra fe, decía, nos está preparando para llegar a la mansión celestial. Cuando Él aparezca, nos será dada nuestra patria celestial como galardón de la fe. ¿Y quién es el constructor de esa ciudad? Dios, hermanos. ¿Sí? Conclusión. Voy a tomar unas palabras de un cristiano que dejó un legado muy sólido de su generación. Dijo así: la vida eterna nos está prometida, pero hasta que estemos muertos. Fíjense. Se nos dice de una gloriosa resurrección, pero entre tanto nos vamos envejeciendo para convertirnos en polvo. Somos declarados justos y librados del pecado, pero seguimos luchando todavía contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas. El Señor nos dice que somos bienaventurados, pero seguiremos siendo afligidos por las pruebas mientras estemos en esta tierra. Se nos promete abundancia de todo y seguimos teniendo necesidades. Dios declara que Él es nuestro socorro, pero a veces guarda silencio a nuestras oraciones. Y dice este hombre: ¿qué haríamos si no tuviéramos fe en Dios y en su palabra? ¿Qué haríamos? Entonces termina diciendo: no trates primero de entender, primero cree, ten fe y luego entenderás. Y termina diciendo: gracias, Señor, por el don de la fe. Pero esa fe está basada en lo que Dios dijo. Y Él dijo: iré y regresaré por ustedes. Yo lo estoy esperando. ¿Ustedes? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra es nuestro alimento, Señor. Es por tu palabra que viene la verdadera fe, porque Pablo lo dijo, tú le inspiraste por tu espíritu, Señor, que la fe viene por el oír, la fe verdadera, la fe genuina, pero el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos tu palabra, Señor, la verdadera fe surge, brota como un manantial, y es un regalo de Dios. Padre, tú lo hiciste para vivir contigo, pero el pecado estropeó todo. Tuviste que enviar a Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por el don inefable que es Cristo. Gracias, Señor, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro camino, verdad y vida.
Jesús es nuestra puerta. Jesús nos abrió la entrada al lugar santísimo de tu presencia, Señor. Y solo a través de Jesús podemos ir al Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú quisiste retornarnos hacia ti. Pero el granjero aquel nos quiere hacer que volvamos a comer de la tierra. Que estemos mirando solo como los pollos miran y buscan su alimento de la tierra. Pero tú nos has dicho que somos como las águilas, y los que esperamos en el Señor levantaremos alas y volaremos como las águilas. Y la fe, Señor, la fe genuina está basada en tu palabra. Y tú dijiste, Señor, que volverías. Y te esperamos, Señor. Pero esa espera tiene que ver mucho en cómo vivimos en esta tierra, Señor. Entendemos que necesitamos trabajar, necesitamos buscar el sustento, pero que eso no apague, ni opaque, ni elimine lo más importante, que eres tú, Señor, y tu palabra, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, porque tú alimentas nuestra fe, Señor. Porque tú con tu palabra traes consuelo, traes esperanza, fortaleza, y nos ubicas, Señor. Y nuestros corazones se reposan, nuestros corazones descansan, Señor. Entonces comenzamos a ver las cosas de esta vida como superficiales, pasajeras. Te damos gracias, Señor, por lo que nos das aquí en la tierra. Gracias por nuestra familia, gracias por el trabajo, por los negocios, las profesiones. Gracias, Señor, porque a través de eso tú provees nuestro sustento. Gracias, Señor, porque tenemos alimento, comida. Algunos tienen más, otros menos, otros están siendo puestos a prueba para hacer crecer su fe, porque la fe es de los creyentes. El justo por la fe vivirá. Padre, yo te pido que los que están en este pequeño salón, que son tuyos, Señor, auméntales la fe. Fortalece su fe, ayúdale su fe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, pedimos perdón si hemos puesto demasiado nuestros intereses, nuestro corazón en las cosas de esta tierra. Y hemos descuidado lo que es de más valor. Perdónanos, Señor. Queremos estar contentos con lo que tenemos, porque tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Y si es necesario vivir como Israel en el desierto, cada día, el maná, cada día, está bien, Señor. A los que tú en tu soberanía bendices y les sobra, que sean generosos, compartan con el que no tiene, y que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no todos tienen todo, y ahí es donde el que Dios bendice tiene que compartir. Y de esa manera estamos demostrando, Señor, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si nos das una casa propia, gracias, Señor. Y si no, gracias. Eso no altera, ni debe alterar nuestra fe y nuestra seguridad aquí en esta tierra, porque solo vamos de paso, Señor. Por tanto,
estas historias en tu palabra, Señor, nos fortalecen y nos enseñan. Gracias, Señor, por tu palabra. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y vamos a orar unos por otros. La Biblia dice que podemos orar, debemos orar unos por otros. Entonces, les voy a pedir que pongas tu mano en el hombro de tu vecino o tomado de la mano, no sé. Vamos a orar unos por otros. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por los que asistieron esta noche, Señor, a esta reunión. Gracias, Señor, porque tú sin duda hablaste a nuestro corazón. Si algunos venían con un afán desmedido, Señor, esperamos que tu palabra, Señor, haya hablado a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, en la fe. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Guarda a mi hermano, Señor, a mi hermana que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, siempre consuele sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy buenas noches. Pues la verdad es una bendición estar aquí delante de ustedes. Saben que cuando entré a esta casa me trajo recuerdos muy bonitos, porque hace 30 años Casa de Oración empezó en una casa. Hoy es una casota, ¿no? Pero hasta está casi idéntico. Estaba entrando allá donde está el patio y estaba viendo los árboles y todo, así bien idéntico. Y pues yo estoy muy contento y muy agradecido con Dios, porque nos dio pues ese privilegio de hace 30 años iniciar Casa de Oración. Y fue de una manera muy soberana. Y bueno, hemos servido a Dios todos estos años y pues Dios ha bendecido la obra, ha bendecido el ministerio. Y cuando yo conocí a Héctor, estaba recordando cuando yo conocí a Héctor ya hace, ¿cuántos años, Héctor? 15 años. Cuando yo lo vi la primera vez, esto no es algo de uno, ¿no? Pero yo cuando lo vi la primera vez, Dios me habló y me dijo, yo voy a usar a este joven. Y bueno, está bien. No sé si te acuerdas que te invité a comer a un restaurante, ¿sí? Y Héctor pues estaba, pues yo también estaba, pues así como, Señor, lo vas a usar, pero yo nada más obedecí. Y bueno, llegó un momento en que Dios movió todo y él empezó a servir en la casa de oración, incluso de tiempo completo. Y pasaron los años y bueno, Dios lo empezó a usar porque él es como el que concibió, bueno, de parte de Dios sabemos, ¿no? Pero él fue el que impulsó lo que es la radio, que a través de la radio pues ahora llega a muchos lugares el mensaje del Evangelio, ¿no? Es un tema que yo le he titulado Extranjeros y Peregrinos. Y vamos a leer en Hebreos 11, versículo 8 en adelante, hasta el 16. ¿Están listos? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Nada más. Fue todo. Obedeció para salir al lugar al que había de recibir como herencia,
y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos al corazón, Señor. Necesitamos tu palabra que impulse nuestra fe, que alimente nuestra fe y que nuestra fe esté fundamentada en tu palabra. Se fueron buscando el sueño americano, ¿sí? ¿Buscando qué? Una mejor vida, buscando una mejor satisfacción para sus necesidades. Y eso es natural, es del hombre, ¿sí? El problema es que como cristianos, yo les decía, tiene que empezar a cambiar su visión. Yo les decía, a ustedes los trajo aquí el sueño americano, y ese sueño americano no los deja dormir, porque están bien esclavizados al trabajo. Y luego ya conocen a Cristo, se convierten a Cristo, pero siguen detrás de las cosas materiales. Ahora, Dios sabe que necesitamos lo material, necesitamos comer, necesitamos un techo, necesitamos cosas aquí en la vida. Pero eso no es el principal, la meta principal que nosotros los cristianos, digo, si usted es cristiano, yo le estoy hablando a los cristianos ahora, no estoy evangelizando, les estoy hablando a los cristianos. Si usted es cristiano, usted debe de ir, su mente debe de ir más allá de solamente la búsqueda de las cosas materiales. Porque hay tanta matazón por todos lados, porque todos quieren dinero, porque creen que el dinero los llena, y lo tienen y están más vacíos que una Coca-Cola que se tomó al que le gusta. Fíjese en el versículo 11, capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver el ejemplo de Abraham, para que vean qué clase de hombre era este hombre. Era un hombre de fe. Dice ahí en Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe es obedecer a Dios. Ahora, lo llama, él obedece y Dios le dice, salte de tu tierra, de tu parentela. Pero dice aquí, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo está eso que salió sin saber a dónde iba? Pero todo iba muy bien y yo sentíamos muy bien con Héctor y Janet. Pero un día Dios me habló, me dijo, me lo voy a llevar. Yo le dije, ¿a dónde? Dice, tú nada más impúlsalo, porque quiero llevarlo a Sinaloa. A veces la gente piensa que son cosas de uno. Me mandan correos y me dicen, pastor, ¿y por qué no manda nadie acá? No, es que no depende de mí. No es algo que yo planeo, yo no planeo, nosotros no planeamos a dónde enviamos a la gente, o dónde hacer una casa de oración o no. No, eso no es de nosotros, eso es de Dios. Si usted ubica bien el asunto, los discípulos hacían lo que Él les decía, no lo que ellos querían. Si yo quisiera, yo hubiera hecho una casa de oración
en San Luis Potosí, yo ahí nací, y no hay una casa de oración ahí. Entonces no es lo que yo quiero, y a veces eso la gente no lo entiende. Hay gente que hasta se molesta, se enoja, ¿y por qué? Si allá qué, Sinaloa qué. ¿Cómo que? Pues yo qué sé. Acá hay más necesidad y mande una acá y de muchos países. Es que no es cuestión mía, es cuestión de Dios. Nosotros nada más tratamos de obedecer a Dios, eso es todo. Y en realidad en eso se centra el cristianismo, en obedecer a Dios. Así es. Entonces, pues simplemente obedecemos, no es otra cosa, no hay nada de qué gloriarnos ni nada, simplemente Dios habla y si tú le obedeces, pues Dios te va a usar. Eso es todo, no hay ningún secreto, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo quiero hablar con ustedes un tema que precisamente, vayan abriendo su Biblia en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Precisamente yo quiero tomar este pasaje de Hebreos 11:8. Habla, Señor, no en emociones y otras cosas, sino en lo que está escrito. Esa es la verdadera fe. La fe que está cimentada en lo que tú has dicho, Señor. No en lo que nos imaginamos o pensamos o creemos, sino en lo que tú has dicho ya, Señor. Enséñanos en esta noche a ubicar nuestro corazón y entender que en esta tierra solamente somos extranjeros y peregrinos, y que solamente vamos de paso en esta tierra, y que nuestra vida aquí tiene un propósito, pero debemos de poner nuestro corazón en esa ciudad, en ese lugar donde vamos a vivir contigo, Señor, por toda la eternidad. Danos sabiduría para hablar y da entendimiento a mis hermanos, Señor, para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que conociendo cómo es la naturaleza humana, cómo somos los seres humanos por naturaleza somos personas que buscamos estar bien en la tierra, que buscamos tener tranquilidad, que buscamos tener todas nuestras necesidades suplidas. Eso es algo natural, ¿sí? El asunto con los cristianos es que nosotros debemos de ir más allá, de una búsqueda más allá que buscar la satisfacción aquí en esta tierra. Hace unas semanas estuve visitando las casas de oración que hay en los Estados Unidos. Y bueno, ya ahí los primeros misioneros que enviamos allí fue hace 10 años. Y bueno, cada año los visitamos también. Y yo noto en los cristianos y en otras iglesias amigas nuestras, yo noto en los cristianos de allá, la mayoría que están en las iglesias de casa de oración, pues el 99% son latinos, ¿sí? Y todos